Módulo 14, Diario de insulina y alimentos. Tenemos por aquí este ejemplo, es el resumen de algunas glucometrías de un paciente en el que se expresan las glucometrías pre, o sea, antes de comer, y las glucometrías post, 2 horas después de las comidas. Resulta que cuando uno como profesional va a realizar el análisis de estas glucometrías para ver cómo le está yendo al paciente, surgen muchas dudas, muchas preguntas y es muy complejo analizar solamente números. Con esto yo puedo solamente decir está bien o no, no está bien, le falta mejorar, pero la idea es ver por qué no nos están saliendo bien algunas glucometrías, por qué no hemos logrado estar todo el tiempo en metas. Y eso sucede porque no llevamos un registro no solo de las glucometrías, sino de cuánta insulina me apliqué, qué tipo de insulina me apliqué, en qué horarios, por ejemplo, porque sin esos datos van a surgir algunas dudas. Por ejemplo, vamos a ver por aquí una. Entonces, por aquí a las 12 del mediodía, antes de comer, la glucometría de este paciente le salía en 100 y a las 2 horas en 250. Le salió bastante alta. Entonces uno se empieza a preguntar, si comió la cantidad que se le indicó de carbohidratos, ¿por qué la glicemia se le disparó tanto? ¿Qué comió ese día? ¿Será que se aplicó la insulina incorrecta? ¿O aplicaría menos cantidad de insulina de la que debía? ¿Será que no contó bien los carbohidratos? ¿Pero qué comió ese día? Como el paciente no anotó nada de eso, pues no va a ser muy fácil analizar y corregir los errores que hicieron que esta glicemia pareciera tan alta. Por ejemplo, en este otro registro, antes de comer le salió en 100 a las 8:30 de la noche y después de la cena a las 2 horas le salió en 110. Entonces ahí nos empezamos a preguntar, supongamos que le preguntamos al paciente ¿qué cenaste ese día? Nos dice un vaso de jugo. No nos sirve tener unas glucometrías que están dentro del rango de normalidad, pero a costa de que mi paciente no se va a nutrir bien o está aguantando hambre o incluso llega a estados de deficiencia de vitaminas, minerales como anemia o tal, porque a costa de que las glucometrías le salga bien, casi literal no come nada. Entonces la idea no es esa, pero si el paciente solamente me llega con estas glucometrías, pues yo puedo decirle no, está bien, pero no voy a saber más allá a costa de que le está saliendo bien esas glucometrías. Otro ejemplo. Aquí en un desayuno, antes de desayunar, la glucometría le salió en 85 y a las 2 horas 180. La glicemia se disparó bastante. ¿Qué comí ese día? Pero como el paciente no me trae un registro de qué pasó ese día en ese momento, pues no voy a poder corregir esos errores, ayudarle al paciente a detectar qué es lo que está haciendo que se le suba la glicemia a pesar de que él coma la cantidad que se le ha calculado. Otro ejemplo. Si él no merendó nada, ¿por qué llegó a la hora del almuerzo alta? Entonces, esta duda le surge a uno como profesional, pero si no tenemos nada más de datos, va a ser difícil llegar a ese por qué. ¿Por qué llegó tan alta a la hora del almuerzo? ¿Será que estaba enfermo? ¿Será que tenía una infección urinaria? ¿Tenía un dolor de cabeza y le dieron un jarabe que estaba endulzado con azúcar, sacarosa, fructosa o etcétera? Eso hace que el azúcar se altere, que la glicemia se altere. Entonces, lo que he mencionado varias veces es, no me sirve solamente tener un registro de glucometrías. Eso solo me sirve para saber, listo, va bien o no, no va bien, le falta mejorar. Pero si queremos ir más allá, detectar patrones, ver y corregir por qué hay algunas glucometrías que todavía no están en el rango de normalidad, pues sí va a ser muy necesario llevar el registro no solo de glucometrías, sino de datos adicionales. Hay diferentes tipos de diarios en los que uno puede ir registrando todo este tipo de información. No es necesario regirse por uno exactamente, no es que siempre debamos llevar el mismo tipo de diarios. Uno puede guiarse por el que el profesional da en la consulta, por el que yo les doy en la consulta. Ustedes pueden crear su propio diario. Lo importante es que se les facilite mucho, que ustedes consideren que sea un diario muy fácil de llenar porque se va a estar llenando todos los días. Entonces, por aquí tenemos, por ejemplo, un diario en el que
Aparece la fecha, la hora, nos deja consignar el tipo de insulina y la cantidad de insulina que uno se aplica, las glicemias pre y a las 2 horas de haber comido, qué cantidad de carbohidratos se ingirió en ese momento y el tipo de comida. Entonces, este puede ser, por ejemplo, un tipo de diario, uno se puede guiar con este. Vamos a ver otro por acá. Este por acá nos menciona cuánto salió la glucometría en ayunas y a las 2 horas nos da un espacio para escribir la cantidad de insulina que se aplicó, la cantidad de carbohidratos y el tipo de carbohidratos que se comieron. También aparece un cajón donde uno va a escribir comentarios. Este es otro tipo de diario. Entonces, por ejemplo, este formato nos dice desayuno, almuerzo, cena y snack o una merienda. Entonces nos aparece un cajón para llenar la fecha, aparece un cajón para llenar la glucometría en ayunas a las 2 horas de haber comido, la cantidad de carbohidratos y un cajón para llenar los alimentos que ingerí. Aparece una parte para llenar cuántas unidades de insulina me apliqué y comentarios adicionales. Esta plantilla viene organizada, por ejemplo, con los días de la semana de lunes a domingo, viene organizado de manera horizontal y también nos permite tener todos los datos consignados. La glicemia antes de comer, después de comer, la cantidad de carbohidratos, las unidades de insulina, comentarios adicionales. Tenemos otro en este formato, vamos a verlo diligenciado, es uno de los que más me gusta y es porque viene de una manera muy organizada. Entonces, en esta tabla pues aparece un espacio para escribir la fecha, aparece el espacio para escribir los alimentos, por ejemplo, leche, pan, yogur, aparece una columna donde uno va a guardar el número de carbohidratos, los gramos de carbohidratos que se consumen, el valor de las glucometrías, la cantidad de insulina y el tipo de insulina y aparece una columna donde uno va a dejar registrado las observaciones adicionales. Al final del día, uno cierra este bloque y realiza la suma de cuántos carbohidratos me comí al día y al mismo tiempo uno va haciendo unas sumas parciales que permiten ver si en cada tiempo de comida estamos ingiriendo los carbohidratos que se han recomendado. Entonces, por ejemplo, aquí al desayuno se realiza la suma y nos da 40 gramos de carbohidratos al desayuno. A la hora del almuerzo, por acá cerramos con una línea roja y hacemos la sumatoria 40 gramos de carbohidrato. Entonces me parece una tabla muy práctica porque yo puedo ver cuántos carbohidratos me comí ese día para saber si estoy cubriendo mis requerimientos nutricionales y también me permite ver cuántos carbohidratos estoy comiendo en cada comida. Ahora, estas observaciones, estos comentarios o anotaciones, ¿a qué corresponden? Por ejemplo, que hice mucha actividad física, que ese día tuve gripa, me resfrié, ese día me golpeé, me raspé la rodilla y tomé un medicamento para el dolor, que era un jarabe, por ejemplo, como lo mencioné anteriormente, que pueden contener algunos cierta cantidad de jarabes de miel, sacarosa, fructosa, etcétera. Estaba estresado, preocupado, recibí una noticia difícil, tomé una siesta después de la comida o por el contrario, fui a hacer deporte, comí en la tarde, no comí, poco antes del almuerzo me comí una rebanada de piña, no terminé todo lo que me sirvieron o comí más de lo que inicialmente había calculado. Eso es muy importante porque si yo ya me apliqué la insulina y luego termino comiendo más, pues debo corregir y adicionar un poco de insulina más. ¿Cuánto? Eso depende de la cantidad de carbohidratos adicionales que haya comido. Se me acabaron las tirillas para tomarme la glucometría, me llegó el periodo, la menstruación, la insulina no me alcanzó y hay un montón de observaciones más que uno puede dejar consignados en estas tablas de diario. ¿Todo esto para qué? Para descubrir el comportamiento de mi organismo frente a los alimentos. Por ejemplo, hay pacientes que llegan después de realizar este diario y de analizarlo en conjunto con el profesional tratante, se llegan a conclusiones como estas. El pan me dispara mucho la glicemia. Mi cuerpo tolera muy bien un pocillo y medio de frijoles.
o a las 2 horas de comer sandía me da hipoglicemia. Pero ¿cómo vamos a saber esto? Únicamente llevando un registro no solo de las glucometrías, sino también de factores adicionales, como lo mencionaba anteriormente. Llevar un diario de alimentos también me permite descubrir patrones. Patrones como estos, que son ejemplos de comentarios de pacientes. Cuando tengo el periodo, necesito más insulina. Cuando estoy estresada, enojada, se me sube la glicemia o amanezco con hipoglicemia cuando ceno X alimento. Llevar un diario de alimentos e insulina también permite a los profesionales de la salud realizar ajustes al tratamiento y recomendaciones, realizar ajustes a nivel de dosis de insulina, cantidad de carbohidratos que debo comer, ratio y mi sensibilidad. Y por último, y el más importante, y es para conocerme mejor, para yo estar tranquila y segura de que lo que me voy a comer no me va a llevar ni a las nubes, ni me va a producir hipoglicemia, que la relación insulina-carbohidratos que estoy aplicando, que estoy comiendo, no me va a sacar de mis rangos de normalidad. Entonces, conocerme mejor se traduce en una mayor confianza. Voy a estar más segura de lo que estoy comiendo y de lo que me estoy inyectando. Yo puedo tener 5 personas con diabetes, a las 5 les doy una arepa preparados con los mismos ingredientes por la misma persona y preparado de la misma forma, y si yo les tomo una glucometría a las 5 personas a las 2 horas de haberse comido esa arepa, me voy a dar cuenta que no a todas las personas, a no todas esas 5 personitas le va a salir la glucometría en rangos muy similares. Por el contrario, unos van a estar por fuera de metas, a otros no se les va a elevar tanto la glicemia y así. Y es porque esto depende de cada persona. Por eso es necesario que yo como paciente empiece a conocerme y empiece a deducir esos patrones, esas cosas que me convienen y que no me convienen, cosas que los demás dicen que no les funciona, pero a mí sí me funciona. Entonces, para ello es necesario llevar un diario de alimentos e insulina.